Eh, bueno, gracias de verdad, de todo corazón por este presente y por orar por nosotros. Dardo me contaba que ustedes han orado mucho tiempo por mi nietita, Sofía, que nació con una patología cardíaca severa. Y bueno, en su momento, meses atrás, estábamos, por supuesto, en un escenario completamente distinto al que estamos hoy. Los médicos nos estaban preparando para despedirnos de nuestra nietita, básicamente. 3, 4 veces, ¿no, amor? 3, 4 veces nos dijeron, los médicos nos recibieron y dijeron, bueno, abuelos, el cuadro se complicó, pasen a despedirse, así, literal. Pero el Señor quiso glorificarse dándole vida y ahora está creciendo de a poquito. Estamos tratando de llevar este tema un día a la vez, pero Dios ha sido precioso, misericordioso, bondadoso y ahora que le dio vida, pedimos el milagro más grande por Sofi, para que ella algún día pueda conocer al Señor de todo corazón y servirle y vivir y morir, si es necesario, por Él. Gracias a todos los que oraron de verdad, de corazón, por ella, los que hospedaron. No sé si está Pablo, el hermano Pablo aquí. Pablo, ahí está, Pablo y su señora, increíble. Han hospedado a mi hijo como si fuera el hijo de ellos. Ya me estoy emocionando. Se me va a complicar predicar si sigo con este tema de Sofi. Pero bueno, nada, gracias a Dios por su misericordia. Y a ustedes por orar. Bueno, les invito a abrir la Biblia, mis hermanos. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que noté que ya lo han leído. Si le podemos poner un título a estos dos versículos, sería «Su paz es más grande que mi ansiedad» o «Su paz es más grande que nuestras preocupaciones», porque eso es lo que parece querer comunicar Pablo, ¿no? Para nuestro asombro y nuestra alegría. Saben, buscando dibujos, pinturas en casa que representen el concepto que este mundo tiene respecto de la paz, me encontré, por ejemplo, con dibujos de palomas con una rama de olivo en su pico. Me encontré, por ejemplo, con gente meditando, solitaria, algunos en la cima de una montaña, por ejemplo. Me encontré con el símbolo de la paz, que creo que todos conocen, niños jugando, niños abrazados, cosas como esas. Pero en el medio de todas esas imágenes, una llamó mi atención, era una paloma blanca que estaba en medio de una tormenta oscura, tenebrosa, se estaba hundiendo en un pantano y hay una mano que aparece allí de la nada y la está por rescatar. Y dije, ese es el dibujo ideal que ilustra lo que Pablo quiere decirnos aquí. Porque la verdadera paz de Dios, hermanos, no es hormonal, no es química, no es emocional, no es circunstancial, es espiritual y nos acompaña aún en medio de las tormentas. Piensen que cuando Pablo escribe estos dos versículos, él está preso en Roma por predicar el nombre de Cristo en un imperio que no quería saber nada con él. Sin embargo, en esa prisión, encadenado un soldado romano las 24 horas del día, nos escribe, digamos, respecto de cómo vivenciar la paz de Dios. Es asombroso, solo pensarlo. En cuanto a estructura, nuestro pasaje tiene 2 principios en el verso 6 y una promesa en el verso 7. Bien, que ahora vamos a desglosar. Pero si nos va a quedar algo, si algo vamos a poder llevar a casa, alguna idea, alguna proposición que resuma todo esto, podría ser la siguiente. Que la paz de Dios es suficiente para proteger nuestro corazón de los efectos devastadores de la ansiedad. Repito, la paz de Dios es suficiente para proteger nuestro corazón, nuestro mundo interior, de los efectos devastadores de la ansiedad. Dicho esto, vamos a orar. Le pedimos al Señor una vez más que nos pastoree. Señor, gracias por esta hermosa iglesia que estás edificando para tu gloria, para tu honor, para el bien de muchas almas. Gracias por el privilegio que me das, Señor, de hablar en tu nombre, exponer estos versículos.
yo te pido, Señor, por favor, que te glorifiques. Te glorifiques pastoreando nuestros corazones ahora con tu palabra, Señor. Que casi podamos, no sé, palpar, discernir, ver tu vara y tu cayado tratando con nosotros, Señor. Por favor, tú nos conoces, confiamos en el poder que tiene tu palabra. Por eso te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, les dije que había dos principios en verso 6 y una promesa en verso 7. El primer principio, entonces, no te preocupes por aquello que no puedes controlar. No te preocupes por aquello que no puedes controlar. Nuestro texto dice así: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Por nada estéis afanosos. Bueno, no solo Pablo, sino también los receptores de esta carta seguramente tendrían muchos motivos para estar sumamente preocupados. Por ejemplo, vemos allí en el capítulo 1, verso 28 al 30, que la persecución ya empezaba a golpear las puertas de la iglesia y eso seguramente generaría preocupación en los hermanos y en las hermanas. Vemos allí en el capítulo 3, verso 2, que por las puertas de la iglesia habían ingresado falsos maestros a los que Pablo llama perros y que estaban arruinando la paz, la comunión, ¿sí?, del pueblo de Dios en aquel lugar. En el capítulo 4, versos 2 y 3, vemos que había dos hermanas, se ve que muy prominentes de la congregación, Evodia y Síntique, que se rehusaban a resolver sus conflictos y eso estaba dividiendo o partiendo a la iglesia en dos. Y también vemos en el capítulo 1, verso 13, capítulo 2, que sus pastores, el misionero fundador de esta iglesia, estaban lejos. Es decir, estaban enfrentando situaciones preocupantes los hermanos y no tenían sus pastores para aconsejarlos, para dirigirlos. Sin duda, tendrían mucho para preocuparse y ustedes podrían hacer su propia lista de las cosas que les preocupan. Yo puedo hacer las mías, seguramente. Ahora, el verbo que ahí se traduce afanosos, merimnao, significa eso, estar preocupado, estar inquieto. Describe tal vez una agitación, una inquietud interior, fuerte por momentos. Pablo usa acá este verbo merimnao en forma negativa, por eso dice no os afanéis. La idea es dejen de afanarse. Para quizás describir una ansiedad, hermanos, que es peligrosa, que puede llegar al punto de alejarnos de Dios, hacernos dudar de su bondad, de su sabiduría. Cuidado, dice Pablo, por nada estéis afanosos. Es la ansiedad que controla la mente, es la ansiedad que controla nuestras emociones, a tal punto que nos quita, nos roba literalmente la paz y el gozo del Señor. Nos hace andar por la vida como si fuéramos huérfanos y no hijos de Dios, como si Él no estuviera a cargo, ¿sí?, de cada uno de nosotros. Pero bueno, la persona controlada por este tipo de ansiedad, hermanos, está partida literalmente o está dividida por dentro, ¿sí? Es decir, cuando somos controlados por este tipo de ansiedad, nuestras convicciones respecto de Dios nos llevan en una dirección, pero justamente nuestras preocupaciones y temores nos llevan en una dirección diametralmente opuesta. Y a veces nuestras decisiones también toman otro camino y en el proceso nuestro mundo interior, nuestro corazón, nuestra forma de pensar se divide, se parte y perdemos obviamente la paz del Señor. Ahora es interesante notar, hermanos, en el Nuevo Testamento que esta misma palabra, que acá se traduce afanosos o ansiedad en otros lugares de la Biblia, merimnao, se usa para describir una preocupación honrosa, piadosa, que es correcta, que es agradable, digamos, delante de Dios. Por ejemplo, en Filipenses 2:20, allí, capítulo 2, verso 20, dice así, Pablo: a ninguno tengo el mismo ánimo, refiriéndose a Timoteo, y que tan sinceramente se interese, allí está, merimnao, se interese por vosotros. Bueno, esta es una preocupación honrosa. Preocuparse por el estado espiritual, la vida espiritual de mis hermanos. Eso es correcto, eso está bien. En 1 Corintios 12:25 tenemos otro ejemplo.
Allí dice la palabra de Dios, los miembros, entiéndase del cuerpo de Cristo, todos deben preocuparse, ahí está merimnao, preocuparse los unos por los otros. Y de nuevo, esa es una preocupación santa, correcta. Me tiene que importar la vida de mi hermano. Claro que sí. Entonces, cuando una preocupación que es honrosa, digamos, piadosa, se convierte en ansiedad pecaminosa. Bueno, algunos creen que la respuesta está en la intensidad, digamos, ¿no?, de la preocupación. Es decir, si es muy intensa, entonces es pecaminosa. Pero la idea que está oculta allí en la palabra merimnao habla de una preocupación intensa, tanto en contextos negativos como positivos. Por ejemplo, en 2 Corintios 11:28, Pablo reconoce que sobre él se agolpa cada día la preocupación, ahí está, merimnao, por todas las iglesias. Y es una preocupación intensa que lo movía a orar por estas personas, a escribirles cartas, etc. Otros piensan que tal vez la respuesta a esta pregunta radica en el hecho de las cosas que motivan nuestra preocupación, específicamente preocuparnos por cosas materiales. ¿Por qué? Porque en Mateo 6, 25 al 32, parece que lo que está mal es que nos preocupemos por la comida, por la bebida y por el vestido, ¿verdad? Ustedes tienen en la mente ese pasaje seguramente. Sin embargo, hermanos, en 1 Corintios 7, verso 32 al 34, Pablo dice que el casado tiene cuidado, ahí está nuestra palabra, merimnao, se preocupa, es la idea, intensamente, de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, es decir, de suplir todo lo que su hogar necesite. Y eso, de nuevo, es una preocupación intensa, fuerte, por algo material, si querés, pero que es honrosa delante de Dios. Está bien que nos esforcemos en ser proveedores, claro que sí. Lo opuesto a eso sería pecaminoso, sería negligencia, sería pereza, ¿verdad? Entonces, sigue en pie la pregunta, hermanos. ¿Cuándo una preocupación piadosa se convierte en ansiedad pecaminosa al punto que Pablo tiene que, a modo de imperativo, decirnos, dejen de preocuparse, dejen de preocuparse? Bueno, yo entiendo que lo que convierte a una preocupación honrosa en una ansiedad pecaminosa es cuando nos preocupamos por cosas que no podemos controlar, que no podemos cambiar y que pertenecen al mañana. Están en el futuro, no las podemos tocar, no las podemos visualizar, por lo tanto están completamente fuera de nuestro control. Jesús concluyó este tema de la ansiedad diciendo lo siguiente: así que no os afanéis, merimnao, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana, ven el énfasis, traerá su propio afán, de nuevo, merimnao. Es decir, no te afanes por las cosas que están en el mañana, en el futuro, porque vos no podés controlarlas hoy ni cambiarlas. Pero miren cómo continúa nuestro texto. El Señor dice, más, contraste, más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Es decir, no te preocupes por las cosas que están en el futuro y que no podés controlar ni cambiar. Mejor ocupate hoy de cumplir tus responsabilidades en el reino de Dios. ¿Se entiende? Obedece a Dios hoy, en vez de morir de ansiedad por cosas que no podés cambiar ni controlar, que están en el mañana. Así que, hermanos, debemos dejar de preocuparnos por las probabilidades del mañana y ocuparnos de las responsabilidades que Dios nos pide hoy cumplir en su palabra. El problema es que la ansiedad, hermanos, nos mete en un círculo vicioso, en una especie de espiral siempre hacia abajo, descendente, ¿no? La ansiedad por lo que va a pasar mañana, piensen, nos quita las fuerzas, la pasión por ocuparnos de las responsabilidades presentes. Y si eso se posterga al siguiente día, lo que tenemos es que mañana nos vamos a afanar por cosas que están supuestamente en el pasado mañana, ¿se entiende? Y que encima van a traer culpas en nosotros por cosas que hemos dejado pendientes en el ayer. Y esto postergado en el tiempo, día tras día, tras día, tras día, como producto, lo que genera en nosotros es una preocupación que
nos roba la paz del Señor, nos lleva a tener un montón de cosas pendientes, eso nos carga la conciencia con culpas y cuando nos queremos acordar, hemos perdido la comunión con el Señor. Por nada estéis afanosos, hermanos, a la luz de todo lo que estamos hablando. No significa que no nos importe nada, ¿verdad? Ustedes saben la famosa frase en la película El Rey León, ¿no? ¿Qué decía? ¿Hakuna? ¿Se acuerdan qué significa eso? No te preocupes, claro, o sea, pero en el mal sentido. Es decir, relájate, tranquilo, no te preocupes por nada, no trabajes, no te esfuerces por nada, no asumas responsabilidad. Y no es lo que está diciendo Pablo, por favor, para nada aquí. No es un llamado, este imperativo, a la irresponsabilidad, es un llamado justamente a la responsabilidad. Pero por aquellas cosas que sí podemos, ¿sí? Decidir hacer hoy. Dicho esto, quiero poner ejemplos que bajen todo esto a nuestra práctica, para que notemos cómo funciona y lo peligroso que es. Vamos a pensar en esta iglesia en Filipos, en primer lugar. Los hermanos podrían estar súper preocupados pensando, ¿llegarán algún día Evodia y Síntique a arreglar su conflicto? ¿Habrá paz en la iglesia, en mi iglesia amada, alguna vez? En vez de pensar así, ellos deberían haberse responsabilizado y en el presente tomar a Evodia, tomar a Síntique, confrontarlas y reconciliarlas en el Señor. ¿Ven cómo cambia el asunto? Ellos no se preocupaban por alguna eventualidad del futuro y descuidaban la responsabilidad de hacer algo por estas hermanas en el presente. Así funciona la ansiedad en la iglesia, así funciona la ansiedad maternal, como le llaman hoy. Nos afanamos los que somos padres pensando, este mundo es tan oscuro, ¿qué será de mis hijos, ¿no? En el futuro? ¿Y si mis hijos blasfeman a Dios algún día? ¿Y si endurecen su corazón y niegan la fe? Bueno, mejor que, digamos, sufrir una úlcera sangrante pensando así todos los días, es ocuparnos, si los tenés todavía, ocuparnos hoy de instruirlos en los caminos del Señor, de aconsejarlos, etc. Así funciona también la ansiedad laboral. Nos afanamos pensando, bueno, hay rumores de despido, ¿tendré trabajo a fin de mes? Bueno, mejor que consumirse, digamos, pensando de esa manera, es ocuparse en trabajar bien, para el Señor, glorificando su nombre hoy, en el trabajo que tenemos. La ansiedad económica funciona igual. Nos afanamos pensando, ¿llegaremos a fin de mes? ¿Alguna vez pensaste así? Claro que sí, llegaremos a fin de mes. Llegamos siempre a fin de mes, por eso estamos acá todavía, se dieron cuenta, ¿no? Llegamos a fin de mes. Pero en el camino nos hemos afanado tanto, en vez de ser buenos administradores, tal vez, generar ahorros en este presente, no lo sé. La ansiedad académica funciona igual, los que están estudiando, wow. Tremendo. Se preguntan todo el tiempo, se preocupan también pensando, ¿llegaré con este parcial? ¿Podré terminar alguna vez la carrera? En vez de pensar así, consumirse por dentro, ¿no? De este modo, tendrías que ocuparse en el presente, hoy, de estudiar. La ansiedad también tiene ropajes ministeriales dentro de la iglesia y los que sirven al Señor se preguntan constantemente, ¿llegaré con las clases que tengo que dar el domingo? ¿Llegaré a estudiar para el discipulado, para el sermón que tengo que dar, para el grupo, ustedes le llaman God, para dar mi lección en el grupo God? Y qué sé yo. Mejor que vivir así y angustiarse es estudiar hoy, en el presente. Hacer lo que Dios nos manda hacer hoy. Hermanos, porque miren, los que piensan mucho en el ayer tienden a deprimirse. Los que piensan mucho en el mañana tienden a afanarse, a angustiarse. Pero los que piensan en obedecer al Señor hoy, en hacer lo que tienen que hacer hoy, en anticiparse a las cosas hoy, suelen ser personas que disfrutan de la paz del Señor.
Dicho todo esto, uno se debe preguntar, ¿la ansiedad es pecado? Y bueno, depende, ya lo hemos visto, depende del contexto, ¿verdad? Depende. Vimos que existe una ansiedad pecaminosa y una preocupación honrosa. La ansiedad, hermanos, en realidad es una emoción normal, que se activa ante situaciones de estrés o amenaza o peligro, que nos ayudan en realidad a enfrentarlas. También nos enfocan, es decir, impiden que las descuidemos a esas situaciones. Nos llevan a hacer algo al respecto y hasta ahí es buenísimo todo eso. Es un mecanismo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Buenísimo. Hasta ahí está perfecto. El problema es cuando dejamos, digamos, que esta ansiedad se genere y crezca y se multiplique y crezca, y el motivo son cosas que no podemos controlar, no podemos cambiar, están en el futuro, no podemos hacer nada por ellas. Son variables, son posibilidades, son especulaciones. Eso es tremendo, tremendo. Lutero dijo, en otro contexto, hablando de otro tipo de pecado, pero dijo algo valioso: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre el techo, pero sí que hagan nido en él. Del mismo modo, hermanos, nosotros no podemos controlar la sensación, si querés, química, hormonal de la ansiedad, pero sí podemos evitar que ésta nos controle al punto de llevarnos a alejarnos del Señor. Hermano, si no tratamos este tipo de ansiedad como pecado, nos vamos a sentir víctimas indefensas de cosas que nos pasan por dentro. ¿Se entiende? Si la tratamos como lo que es, como la está tratando Pablo aquí, bueno, pasaremos de sentirnos víctimas indefensas a ser personas responsables que podemos hacer algo al respecto. La gracia nos capacita para hacer algo al respecto y esto nos lleva a nuestro segundo principio. El primer principio es, hermano, no te preocupes por cosas que no podés controlar, que no podés cambiar, ¿sí? Segundo principio, ocupate en darle a conocer a Dios tus preocupaciones. Ocupate en darle a conocer a Dios tus preocupaciones. Conectando, no te preocupes de las cosas que no podés controlar o cambiar, ocupate de aquellas cosas que sí podés hacer. Aquí específicamente, darle a conocer a Dios lo que te preocupa. Por nada estéis afanosos, dice nuestro texto, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, y acá viene el mandamiento, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Ahí está el segundo principio. Pablo parece decir, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, ¿no? Parece decirlo así. Miren, todos sabemos por experiencia, mis hermanos, que reprimir la ansiedad solo la potencia, ¿no? O sea, mirarnos al espejo y decir, no voy a estar ansioso, no voy a estar ansioso, no voy a estar ansioso, y repetir 100 veces, no voy a estar ansioso, lo único que hace es generar más preocupación y más ansiedad en nosotros. Cuando intentamos no sentir esta inquietud interna, esta ansiedad, se produce un efecto rebote en nosotros que potencia todos sus síntomas. Es así. ¿Por qué digo esto? Porque precisamos de alguien ajeno a nuestro mundo interior que nos rescate de esa situación, ¿se entiende? Que sea lo suficientemente compasivo y lo suficientemente poderoso, omnipotente, como para rescatarnos de esa situación, de la cual nosotros no pudimos rescatarnos. La oración justamente nos lleva a la presencia de un Dios que es todo compasivo y todo poder y que nos puede rescatar claramente de nuestras ansiedades. Un hermano una vez me dijo, pastor, yo no puedo apagar mis emociones. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir acá? Yo no puedo controlar mis emociones. Es imposible, si estoy ansioso, para mí dejar de estarlo. Claro, este hermano me estaba diciendo, yo necesito a alguien fuera de mí que me rescate. Solo no puedo. Justamente, hermanos, esto sí lo podemos controlar. En el poder de la gracia podemos obedecer este principio y podemos darle a conocer a Dios todo aquello que nos preocupa. Y en el proceso, mientras lo estamos haciendo, Dios se glorifica rescatándonos. Asombroso, precioso el Señor. Noten, ¿en qué circunstancias deberíamos
darle a conocer a Dios nuestras preocupaciones. Bueno, el texto dice en todo, en todo. Es decir, en toda circunstancia, en todo momento. La expresión en todo, ahí al estar al principio como del versículo, como lo vemos en la Biblia de las Américas, pone énfasis en este concepto. En todo, no significa como lo expresa la Reina Valera, en toda oración y ruego, como si hubiera varias formas de hacerlo. En toda circunstancia. Miren, la idea sería leerlo así. En todo, puntos suspensivos, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. ¿Te angustia, hermano, pensar, no sé, que soltero, que no te vas a casar nunca? ¿Te angustia pensar, hermano, hermana, que la enfermedad puede empeorar? ¿Te angustia pensar que te pueden despedir del trabajo? ¿Te angustia pensar que tus hijos algún día se alejen del Señor? ¿Te angustia pensar que no vas a terminar bien la carrera? ¿Que no vas a respetar el pacto matrimonial hasta que la muerte los separe? ¿Te preocupan cosas como estas? Pablo dice, no las puedes controlar, pero lo que sí podés hacer es contárselo a Dios, es decírselo a Dios, es darle a conocer a Dios. ¿Qué hace un incrédulo cuando está ansioso, mis hermanos? Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero Jesús puntualizó en algo. Allí en Mateo 6:32 dice, los gentiles, entiéndase allí como representativos de las personas que no son parte de su pueblo, buscan ansiosamente todas estas cosas. Es decir, por contexto, bebida, comida y abrigo. Buscan ansiosamente todas estas cosas. Claro, como ellos no conocen a Dios, y nosotros también vivimos muchos años así, y entendemos eso, como no conocen a Dios, llevan las cargas de la vida, digamos, solos, sin la ayuda omnipotente y preciosa y bondadosa del Señor. Y en el proceso, algunos se angustian, se afanan, tienen ataques de pánico, se deprimen. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no pueden controlar sus vidas. No pueden controlar, piensen hermanos, ni siquiera su salud. No pueden controlar el destino de sus hijos, no pueden controlar la economía del país. Piensan estas personas, se dan cuenta, la vida está fuera de control. Yo no puedo controlar, digamos, lo que pase con los planetas que están en constante movimiento alrededor de mi planeta. Soy un ser completamente dependiente. La vida sin Dios es dura, hermano. Es vanidad, dijo el predicador, ¿no? Es duro, es durísimo. Por eso se encargan de la vida a solas. Y muchas de esas personas sufren demasiado. Pero para nosotros, los creyentes, el versículo continúa. Jesús dijo, los gentiles buscan ansiosamente estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Ven? Los creyentes podemos descansar en el cuidado providencial de nuestro Dios. Es decir, no somos huérfanos de Dios, somos hijos de Dios. Nuestro Padre no está ausente, ¿entienden? No está lejano, no es un Dios que nos ha creado, nos ha salvado, se ha retirado a su gloria y nos ha dejado huérfanos en este mundo. Nuestro Padre Celestial sabe, conoce la idea perfectamente, lo que necesitamos y por contexto se ha comprometido a suplir todas las cosas esenciales para vivir. Así que para nosotros, hermanos, es una bendición saber que es cierto, hay cosas que no podemos controlar. Para ser honesto, casi nada. Pero hay un Dios que la controla. Y Él es nuestro Padre. Nuestro Padre Celestial, mis hermanos. Está de nuestro lado, ¿se entiende? La gracia ha hecho que ya la enemistad que había con Él desapareciera. Es nuestro Dios, camina en nuestra propia vereda, no en la de enfrente. Y eso nos puede dar mucha paz. Ahora, ¿cómo podemos buscarlo? Bueno, nuestro texto nos responde, es bastante específico, noten. Dice allí, mediante oración y súplicas con acción de gracias. Bueno, el sustantivo se traduce oración ahí,
es muy ilustrativo porque habla de deseos que son dirigidos a algún lugar, ¿no? Tratándose de la oración, obviamente son deseos dirigidos al Señor. Por eso a Spurgeon le gustaba definir la oración como flechazos, ¿no?, que uno tira al cielo, ¿no? De eso se trata esta palabra, y es hermosa esta palabra porque nos habla del milagro asombroso que nos trajo la gracia, hermanos, de sabernos acompañados todo el tiempo y de tener la posibilidad abierta en cualquier lugar, nos sintamos como nos sintamos, nos vaya como nos vaya en la vida, nos traten como nos traten las personas, de tirar nuestros deseos y nuestras preocupaciones al cielo. Es precioso solo pensarlo. Uno puede estar en una terapia intensiva, contemplando a su nietita casi de fallecer, y puede tirar deseos al cielo. En ese mismo momento, flechazos, ¡pum! Señor, ten misericordia. Señor, tú eres bueno. Tú tienes un propósito. Señor, tú eres precioso. Gracias por estar con nosotros en este momento. Gracias por acompañar a mi hijo, gracias por acompañar a mi nuera, gracias por glorificarte al sostenernos. En ese proceso, cuando uno empieza a tirar flechazos al cielo, ¿sí?, Dios nos ministra de una manera única. No estamos huérfanos, ese es el punto, hermanos, amados. Oración, súplicas, dice Pablo, súplicas. La palabra presupone una necesidad en el suplicante, un hueco, un vacío, que sabe que solo Dios puede satisfacer, puede llenar. En este sentido nosotros nunca vamos a suplicar, hermanos, nunca, jamás, hasta que no nos veamos como personas dependientes, necesitadas. Tenemos que asumir que nosotros no somos ni tan fuertes, ni tan sabios, ni tan piadosos tampoco como pensamos. No somos tan fuertes, hermanos, no podemos confiar en caballos y en carros. Somos seres dependientes, mis hermanos, muy dependientes, muy frágiles, pero con un Dios todo compasivo y todopoderoso que se deleita en suplir nuestros huecos, nuestros vacíos. Las súplicas deberían ser la primera reacción de un creyente, no la última. ¿Qué hacemos por nuestra naturaleza caída? Con las cosas que nos preocupan las queremos controlar, cambiar, resolver, nos damos cuenta que no podemos, nos frustramos y quizás por la gracia que nos hace volver en sí, suplicamos, ¿no? En el medio, en el interín sufrimos de más, nos perdimos la oportunidad de disfrutar de Dios, de su paz, de glorificar su nombre, etc. Debería ser la primera opción. Por eso es que somos tan reacios a orar muchas veces, hermanos, por nuestros matrimonios, hasta que surge una crisis seria. Pensábamos que nuestro matrimonio no dependía tanto del Señor para funcionar hasta que viene una crisis. Y ahí suplicamos. Somos reacios a orar también por nuestros hijos hasta que alguno de ellos se endurece contra Dios, cierra sus oídos a la palabra. ¡Wow! Ahí nos damos cuenta, Señor, yo no puedo controlar el corazón de mi hijo, yo no puedo cambiar el corazón de mi hijo, yo puedo suplicar que vos tengas misericordia de mi hijo. Somos reacios a orar por nuestra iglesia local, hermano. Qué bendición tener una familia así como esta. Pero somos reacios a veces a orar hasta que viene un lobo, no sé, y causa un daño terrible en la comunión fraternal, viene una persona y nos quiere dividir. Bueno, de la misma manera a veces somos reacios a orar por las cosas que nos preocupan, que nos angustian, hasta que nos sentimos tan agobiados que nuestra salud física, mental, emocional se ve seriamente afectada. Deberíamos suplicar como primera reacción, hermanos. Pero también a nuestras oraciones y súplicas hay que meterle acciones de gracias, dice Pablo acá, condimentar, digamos, ¿no?, la vida de oración con acción de gracia. ¿Por qué? Porque es una forma de someternos así como dulce y gozosamente a los designios de Dios para nuestra vida.
A las oraciones hay que agregarle acciones de gracias porque la gratitud, hermano, y todos lo sabemos, la gratitud atenúa las quejas que brotan de nuestro corazón cuando sufrimos. Los signos de preguntas, ¿no?, que a veces se transforman en desconfianza en la bondad de Dios. Cuando uno ora, clama a Dios, hace algo y no parece no hacer nada. En esos momentos así de crisis, las acciones de gracia nos traen a la mente cosas muy valiosas. Por ejemplo, miren cómo funciona esto. Oramos así: Dios, me preocupa de nuevo, no llegar a fin de mes, pero te doy gracias, porque hasta aquí nada de lo esencial para vivir me ha faltado. ¿Ven cómo cambia el enfoque? Dios, me preocupa ser soltero toda la vida, pero te doy gracias porque hasta aquí tu presencia ha sido dulce para mi alma. Cambia el enfoque. Dios, me preocupa la rebeldía de mis hijos, no sé, pero te doy gracias porque me diste estos hijos. Dame gracia para orar por ellos y pastorearlos. Dios, me preocupa envejecer, me preocupa enfermar, me preocupa morir, pero te doy gracias porque la relación de amor y gracia que has emprendido conmigo no termina en el cementerio. La gratitud nos lleva, hermanos, a aceptar los designios de Dios para nuestra vida. Nos trae a la mente que Él está con nosotros, que Él es bueno y que algo precioso va a sacar de todo lo que nos pasa, para su gloria y el bien de las almas. ¿Qué debemos entonces hacer cuando estamos así ansiosos por cosas que no podemos controlar ni cambiar? Bueno, dice nuestro texto, denle a conocer, esa es la idea, a Dios, vuestras peticiones. Por contexto esas peticiones se refiere a las cosas que justamente nos están estrangulando el alma, que nos preocupan, que nos aterran, ¿por qué no? Pero piensen, ¿qué es esto de darle a conocer a Dios? ¿No es que Dios es omnisciente, sí o no? ¿Lo sabe todo de nosotros o no? Entonces, ¿cómo es que yo le voy a dar a conocer algo a Dios? ¿Que hay algo que Él no sabe de lo que me está pasando, no entiende, no me puede comprender? No, claramente, no es el sentido. Esto me hace acordar a las palabras de Jesús allí en Mateo 6:8, cuando estaba enseñándoles a sus discípulos a orar, que les dijo, vuestro Padre sabe, ese verbo habla de un conocimiento completo, total, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Tremendo, es el mismo concepto. Si Dios ya sabe lo que yo necesito, ¿por qué se lo voy a pedir? ¿Cómo le voy a dar a conocer cosas a Dios que Él ya conoce? ¿Qué sentido tiene este tipo de mandamientos, de conceptos teológicos? Y hermano, nos quieren llevar a la presencia del único que puede rescatarnos. Obvio que Dios ya conoce lo que le voy a decir, pero yo necesito decírselo. Él no necesita que yo se lo diga. No tiene ansiedad. Pero yo sí, yo necesito decírselo. Yo necesito ser consciente de su presencia. Yo necesito hablar con Él, derramar mi alma delante de Él. Yo necesito que Él me rescate de esa situación de angustia que yo no me puedo rescatar. Las peticiones acá referidas son cosas específicas, ¿no? Es decir, describe asuntos puntuales, hermanos. No generalidades, ¿no? Debemos aprender a ser específicos con el Señor, sinceros, honestos, dejar los clichés religiosos y teológicos grandilocuentes de lado y abrir el corazón delante de Dios y presentarnos delante de Él como estamos, mis hermanos. No somos héroes de la fe, no somos todopoderosos, no. Aprender como hacían los salmistas a buscar al Señor en el estado en que estamos, sin apariencias, no tenemos nada que demostrar, nada que perder, todo para ganar en su presencia. Por eso en 1 Pedro 5, 6 y 7 se nos exhorta a los creyentes diciendo, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Yo me siento por el piso, lo que debo hacer es humillarme delante de Dios para que Él me levante, ¿no? ¿Y cómo hago eso en la práctica? El texto continúa y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Ven? La forma práctica, digamos, de humillarnos delante del Señor, de modo que Él nos levante y nos rescate, es echando todo lo que nos preocupa, las cosas específicas que nos roban el sueño, a Él, en su presencia. Y en ese proceso nos acordamos que Él cuida de nosotros. Claro, yo no soy huérfano otra vez. Uno se acuerda, yo no estoy solo. Mi vida no está librada al azar, no depende del destino, de los planetas, no sé. Mi Dios soberano está al control. Cuida de las aves, cuidará también de mí. Calvino dijo algo muy lindo al respecto. Él dijo esto: amados, no estamos hechos de acero como para no ser tambaleados por las pruebas. No aparentes ser de acero porque no lo sos. Pero esta es nuestra consolación, que podemos venir ante Dios y depositar a sus pies todo aquello que nos preocupa. Bendito sea el Señor. Un poeta que ya falleció, un escritor francés, escribió pensando en esto, ¿no?, en ser específicos con nuestro Señor cuando oramos, lo siguiente, es hermoso. Dice así: dígale a Dios todo lo que está en su corazón. Como uno descarga el corazón, sus placeres, sus dolores, etc., con su Padre. Cuéntele sus problemas para que Él lo consuele. Dígale sus alegrías para que Él las equilibre. Cuéntele sus deseos para que Él los purifique. Dígale lo que no le gusta, no entiende, para que Él le ayude a entenderlo. Hable con Dios de sus tentaciones para que Él le proteja de todas ellas. Muéstrele las heridas de su corazón para que Él las restaure. Ponga al descubierto su triste indiferencia hacia el bien, su inestabilidad, su confusión, su preocupación. Si derrama todas sus debilidades, necesidades y problemas delante de Él, nunca le faltará de qué hablar con Él. Nunca se agotarán los temas. Bienaventurados son aquellos redimidos que alcancen tal trato familiar y sin reservas con su amante Señor. ¡Fua! ¡Qué lindo! La gracia nos trajo esa posibilidad. Ya no somos enemigos de Dios por nuestro pecado. Ya Él nos ha reconciliado en Cristo y está todo bien con Él. Hay paz con Él y podemos tirar nuestras flechas de deseos y de inquietudes y de preocupaciones al cielo donde estemos, cuando sea, como sea. Bueno, esos son los principios, ¿no? Yo les dije 2 principios y una promesa, ¿se acuerdan? Primer principio: no te preocupes, mi hermano, por cosas que no puedes cambiar, controlar, que están en el futuro. El futuro no lo conoces, no lo controlás, solo pertenece a Dios. Mejor que eso, ¿no? Ocupate en aquellas cosas que sí podés controlar, es decir, darle a conocer a Dios todas las cosas que te preocupan. Y Él es especialista en rescatarnos. Y eso, bueno, nos hace pensar en la promesa, ahora sí, verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, esa es la promesa, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos o mentes, según la versión que tengas, en Cristo Jesús. Esa es la promesa. De hecho, la conjunción que ahí se traduce y establece una relación de causa y efecto entre el versículo anterior y este. Es decir, que si guardamos estos principios en el poder del Espíritu y los obedecemos, podemos esperar que Dios cumpla su promesa. Él guardará efectivamente nuestros pensamientos, etcétera, en Cristo Jesús. Pensemos en esta paz que va a proteger, ¿no?, nuestro mundo interior. Pensemos un ratito, es una paz sobrenatural, porque dice que es la paz de Dios. Y la paz de Dios, dice, guardará, etcétera. Es una paz sobrenatural, proviene de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Mi paz os dejo, dijo el Señor, ¿no? El fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz. Y acá la paz proviene de Dios, la Trinidad, digamos. Vive en un estado de bienaventuranza eterno,
perfecto, nada lo altera, nada lo preocupa, ese shalom, esa paz, ese bienestar que está en Él, puede proteger nuestros corazones de los efectos devastadores de la preocupación y la ansiedad. Es tremendo, es una paz sobrenatural, hermanos. De hecho, la expresión aquí en verso 7, traducida como la paz de Dios, es equivalente, ¿sí?, a la que aparece en verso 9 y que figura así, el Dios de paz. ¿Entienden? El Dios de paz. La paz de Dios es equivalente al Dios de paz. Es decir, esta paz acá prometida solo se encuentra en la persona de Dios. ¿Se entiende? Esta paz es relacional, es el fruto, es el producto de la comunión con el Dios de paz. La paz referida entonces, hermanos, pensemos, no se halla en la meditación, poner la mente en blanco, sino pensar en Dios. Esta paz referida no se halla en el pensamiento positivo, no sé, o en la actitud positiva ante la vida y las cosas que nos pasan, sino en una relación con Dios. No se trata de esa paz humana, digamos, que puede adoptar formas farmacológicas, circunstanciales, terapéuticas, pasajeras, por ende. No, es una paz divina, es una paz omnipotente, es una paz sobrenatural. No se trata, hermanos, mejor dicho, no te la puede dar esta paz un consejero, por bueno que sea. No te la puede dar un ministro, un pastor, por bueno que sea y amoroso. No te la puede dar ningún grupo de autoayuda, ni ningún ministerio de restauración que son tan populares en las iglesias hoy. No te la puede dar tu cónyuge, por bueno que sea. No te la pueden dar tus hijos, por respetuosos que sean. No se trata de la paz que la gente busca sentir en unas vacaciones, contemplando un bello paisaje, manteniendo una relación amorosa o una adicción. Es mucho más que eso. Esta paz es fruto de la comunión con el Dios de paz. Esta paz no se encuentra en nada de lo que ha sido creado. Se encuentra en una relación con el Creador, hermanos. Es una paz sobrenatural, es una paz sorprendente. Dice allí que sobrepasa todo entendimiento, todo pensamiento, asombroso. Implica que esta paz supera, digamos, toda mente humana. La paz de Dios como que trasciende la capacidad intelectual, ¿sí?, del ser humano, las ideas que el ser humano ha ideado, digamos, para lidiar con la preocupación, la ansiedad, los temores, los terrores característicos de un mundo caído. Esta paz sobrepasa todo eso. No hay receta para esta paz. Es más alta, más preciosa, es superior, hermanos, a los planes, las estrategias, las soluciones, los consejos, los remedios humanos. Es mucho más que eso. Es más poderosa, podemos decirlo así, para proteger el alma de la ansiedad que cualquier técnica de relajación, cualquier técnica de oxigenación, lo que sea, lo que sea. Es una paz espiritual, no es química, no es hormonal, no es emocional. Por tanto, es una paz que sabe convivir con el dolor, con la angustia, con las pérdidas, con la tristeza, con la enfermedad. Y yo he visto eso. Lo hemos experimentado como creyentes por gracia, pero también lo hemos visto en otros creyentes. Esta paz sobrenatural y este Dios de paz presente, siempre presente con sus ovejas sufrientes, se hace tan evidente en el contexto del dolor, de la aflicción, que a uno lo deja sin palabras. Miren, hermanos, yo he visto a mi madre en sus últimos días con una enfermedad triste, partida de este mundo, pero en paz, hablando con el Dios de paz. He visto a varias viudas de nuestra congregación despedir a sus amados, imagínate, el compañero de toda la vida. Con tristeza, claro, con dolor, sí, pero en paz. En comunión con el Dios de paz. He visto hermanos con el corazón desgarrado al ver la rebeldía de sus hijos,
la dureza espiritual, ¿no?, de sus hijos, llorando por ellos, pero siendo sostenidos por la paz y por la comunión con el Dios de paz. No lo he visto, pero he oído y he leído muchísimas historias de mártires del Señor que entregan su vida para no renunciar a su fe y a su amor al Señor Jesucristo, morir en paz, cantando alabanzas, en plena comunión con su Señor, con este Dios de paz precioso. Es una paz sorprendente, capaz de sostener a cualquier oveja del Señor en cualquier circunstancia. Es una paz que protege, ¿no? Dice allí, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Notan ahí? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El verbo que se traduce guardará está tomado de un contexto militar, es muy interesante, significa montar guardia, vigilar como un soldado, ¿no? Y así como la guardia romana protegía de los ataques de los enemigos a la ciudad de Filipos, que era una colonia romana, la paz del Señor protegerá nuestro mundo interior de los pensamientos y de los sentimientos enemigos, obviamente, que nos atacan, que nos perturban, que nos angustian en medio de la prueba. De hecho, a la ansiedad extrema se le denomina hoy de una forma muy ilustrativa como ataque de pánico. Es muy ilustrativo eso, porque eso es lo que le pasa a una persona que está completamente angustiada y dominada por la ansiedad en el tiempo. Se siente que le atacan pensamientos de terror todo el tiempo, es impresionante, es triste. De modo, noten bien lo que dice Pablo, esta paz va a guardar o proteger vuestros corazones, dice, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa expresión corazones, pensamientos, no intenta segmentar, digamos, tanto nuestro mundo interior, como enfatizar la idea de que la paz de Dios referida trabaja en el mundo interior y no tanto en las cosas que nos pasan o nos rodean. De modo que este texto, hermanos, no dice que la paz de Dios quitará, digamos, ¿no?, todos nuestros problemas. No está prometiendo eso el Señor acá. Tampoco dice que la paz del Señor, no sé, cambiará nuestras circunstancias, aquellas circunstancias que nos angustian, o que la paz de Dios eliminará toda prueba de nuestro camino, o toda persona que nos angustie. No tiene que ver con lo que pasa alrededor nuestro, sino con lo que pasa dentro nuestro. Lo que sí está prometiendo acá el Señor es que el Dios de paz estará con nosotros y va a proteger nuestro mundo interior de todos estos pensamientos y sentimientos angustiosos que nos colocan en terrenos espirituales, emocionales y físicos muy peligrosos. Miren, la guía de práctica clínica para el manejo de pacientes con trastornos de ansiedad, así se llama, ¿no?, este documento, afirma que la ansiedad persistente, escuchen esto, hermanos, en el aspecto físico produce sudoración, sequedad de la boca, inestabilidad, temblores, tensión muscular, dolores de cabeza, adormecimiento de los miembros, palpitaciones, taquicardia, dolor de pecho, dificultad para respirar, náuseas, diarrea, estreñimiento, problemas sexuales, de insomnio, fatiga crónica. Y la lista continúa. En el plano psicológico, dicen estos estudiosos de la conducta, la ansiedad que se dilata en el tiempo produce temores, inquietud interior, sensación de inseguridad, de peligro y hasta de muerte inminente, dificultad en la concentración, dificultad para estudiar, pérdida de memoria, irritabilidad, desánimo, y la lista también continúa. En el aspecto social, esta ansiedad que se dilata en el tiempo, digamos, y convivimos con ella, produce aislamiento, soledad y sentido de incomprensión. Es el caso de la persona que está muy angustiada y dice, ¿para qué voy a hablar con alguien si no me va a entender? Mejor me quedo acá solo en casa. Y en lo espiritual, que es lo que, más nos afecta como creyentes, lo que más nos interesa, este tipo de ansiedad nos lleva a un terreno peligroso. Uno entiende a perder la paz del Señor,
la comunión con el Dios de paz. Y la verdad que en casos extremos nos lleva hasta a dudar de su bondad, de su sabiduría, de su soberanía, de por qué hace lo que hace, por qué permite lo que permite en nuestra vida. ¿Nunca pensaste así, Señor, yo te sirvo, yo te amo, yo te alabo, yo quiero vivir para vos? ¿Cómo puede ser que vos permitís que me pase esto? O que le pase esto a mi familia. Señor, ¿qué pasa? ¿Entienden? Terreno peligroso. Pero la promesa acá es preciosa porque dice que la paz de Dios vendrá como un ejército de soldados, digamos, armados a protegernos de nuestros propios pensamientos que nos son enemigos, de afán y de preocupación y de temor. Dios protegerá, hermano, esta es la promesa, tu mundo interior. De modo que ya no estés pensando tanto, es decir, todo el día en aquello que te aterra o que te preocupa o que te deprime. Vas a pensar cada vez menos en esas cosas, ¿sí? Por ende te vas a sentir cada vez más libertad, ¿sí? Y vas a pensar más en Él, en su omnipotencia, en su sabiduría, en su compasión, en su misericordia. Y en el proceso vas a ser bendecido, claramente. Es como que Dios, esto aprendimos con mi esposa, ¿no? En medio de las pruebas, es como que Dios, mediante su palabra, su espíritu, cuando le buscamos, etcétera, anestesia, digo yo, anestesia nuestro mundo interior, de modo que todo duela menos. Es increíble. Tranquiliza nuestro mundo interior, de modo que cada vez nos preocupemos y nos angustiemos menos. Y preserva nuestra fe, hermano, de modo que le sigamos buscando. Su callado invisible, pero objetivo, todo el tiempo nos está trayendo hacia Él. Vení que yo te rescato. Yo me deleito en rescatarte. El Dios de paz siempre va a estar con su pueblo, hermano. Creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Lo he visto en mi vida, en la vida de otros. Seguramente vos lo has vivido, lo has visto en la vida de otros creyentes. Dios es inconmovible en la aflicción. El Dios de paz no nos abandona en la aflicción. No está lejano, no está en la vereda enfrente. Recordá, no somos huérfanos de Dios, somos hijos de Dios. Siempre está, siempre fiel, siempre firme, inconmovible. Precioso, dando oxígeno a nuestra alma que se asfixia, hermano, dando dosis, ráfagas de alegría al alma que se angustia, es dando claridad a la mente que se confunde. Así es Dios, así nos pastorea, así se glorifica en este mundo, pastoreando a sus ovejas. Pero quizás vos estás escuchando todo esto y decís, te sentís completamente ajeno a esto que estoy describiendo. Decís, qué raro me suena todo esto. Sentís como que todo esto no tiene nada que ver con tu experiencia real, empírica, cotidiana. Decís, ¿esto qué es esto? Esto es una técnica religiosa, una técnica más, quizás para tener un poco de calma, ¿no? En un mundo tan agitado. Bueno, quizás pensás así, porque justamente no conocés al Dios de paz. No conocés al Dios de paz. Antes de disfrutar de la paz de Dios, necesitas hacer las paces con el Dios de paz por medio del Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo hacer las paces? Porque la Biblia dice, lejos y contrario, ¿no?, al concepto popular, que no está todo bien entre el Dios santo y las personas pecadoras como nosotros. No está todo bien, está todo mal. De hecho, la Biblia dice que somos enemigos de Dios por nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, imagínate. Está todo mal, es peligroso, es una situación desesperante. Si uno se muere así en sus pecados, en enemistad con Dios, va a ser condenado eternamente. Y eso no es crueldad, eso es hacer justicia. Porque nosotros hemos quebrantado la ley de Dios una y otra vez, incansablemente. Hemos deshonrado su nombre, no nos ha importado su gloria. Pero en Romanos 5:1 la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única forma, digamos, de que un pecador
pueda tener paz con un Dios santo, es a través, dice el texto, del Señor Jesucristo, quien con su muerte, sepultura y resurrección ha quitado la culpa de los culpables, ha pagado la deuda de los deudores, ha sufrido la ira de Dios contra nuestros pecados, pero en carne propia. El justo, Jesús, muere por los injustos, para que los injustos, cuando se arrepienten de su pecado y creen en Él, puedan ser llevados a Dios. ¿Se entiende? Nunca se olviden que Él, Jesús, es el que vivió la vida perfecta, el que siempre agradó al Padre, el que jamás pecó. No se olviden que, sin embargo, Él fue el que sufrió la muerte horrible, horrenda, en nuestro lugar, por nuestros pecados, que nosotros deberíamos haber padecido. Y nunca olviden también que Él, como lo prometió, como lo dice hasta el día de hoy la tumba vacía, al tercer día resucitó de entre los muertos, comprobando que Él puede darnos por gracia lo que nunca vamos a conseguir por nuestras obras, por nuestra religión, por nuestros esfuerzos, por nuestros sacrificios, por nuestras promesas, que es el perdón de pecados y la vida eterna. Cierro con esto. El mismo Dios justo que debe castigar y condenar nuestro pecado es el que en su misericordia y en su amor y en su gracia infinita ha decidido hacer todo eso en el cuerpo de su Hijo, el que nunca pecó. Para que si vos hoy, por la fe, te arrepentís de tus pecados y te volvés al Señor de todo corazón, puedas tener perdón, vida eterna, y puedas ahora sí entender y disfrutar del Dios de paz y de la paz de Dios. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra. Es un bálsamo para nuestras almas. Nuestro peregrinaje en este mundo caído a veces se pone demasiado complicado, dificultoso, angustioso. Pero qué lindo es saber por tu palabra, Señor, que eres el Dios de paz y que tu paz es sorprendente, sobrenatural y tiene el poder de sostenernos más allá de cómo nos sintamos, cómo nos vaya en la vida o cómo nos traten las personas. Te alabamos, te damos toda la gloria y yo te pido por mis hermanos y hermanas presentes. Por favor, Señor, que renueves el ánimo caído, que traigas claridad a la mente que está confundida, Señor, que traigas alivio al que está angustiado, Señor, que renueves la esperanza en aquel corazón que la ha perdido, que traigas alivio para la culpa de aquel que ha caído, que restaures, que bendigas, que pastorees a tu pueblo, por favor, con tu palabra. Así te glorificas, así te damos la gloria, Señor, por cualquier cosa que pase en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos.